Bueno, estamos acá de vuelta, segundo bloque. Ahora lo tenemos de invitado al defensor general del Ministerio Público, Horacio Corti. Corti, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches, muy bien. La otra vez tuvimos días atrás la oportunidad de hacer una entrevista para el semanario en la contratapa. Me llamó la atención una definición que dio usted. Se la leo. El derecho a la vivienda parece un derecho secundario. Transformarlo es prioritario, forma parte de la batalla cultural. ¿Por qué es secundario? No digo que es secundario, sino que para toda la tradición jurídica en la cual se han formado todos los operadores jurídicos y políticos, el derecho a la vivienda se pensó de forma secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? En toda la tradición jurídico-política ha habido una centralidad en realidad de dos derechos que son centrales en la Constitución liberal, que es la libertad y la propiedad. Las diferentes libertades, originariamente las libertades de pensamiento, de religiosa, de culto, etcétera, y la propiedad. Entonces, proteger los derechos de las personas, tradicionalmente, lo que es paradigmático es proteger las libertades y la propiedad. En esa forma se constituyó nuestro sistema constitucional y nuestro sistema político. Evidentemente el derecho a la vivienda también tiene una larga historia política, jurídica y social, pero nunca ha logrado tener el primer plano que creo que merece tener en comparación con aquellos dos. Sí, yo le pregunto básicamente, a ver, Cristian, por temas que hemos abordado en las últimas semanas. Tuvimos un campamento en el Obelisco que duró más de 50 días. Campamento villero. Por un reclamo, por urbanización de villas. Y seguimos con la toma en Lugano, que aún no se resuelve y que va acumulando causas penales. Ya son cada vez 3. está más complicado el asunto. Claramente el problema habitacional en la ciudad existe y es importante. Bueno, totalmente. Es una realidad, es una problemática estructural de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo relativo a la vivienda de las personas en realidad es una problemática más profunda porque es una problemática urbana. No es solo personas que no tienen vivienda. Hay muchas facetas de esa situación. Tenemos los casos extremos, que son las personas que no tienen ningún lugar para donde vivir, ¿no? Que son personas que viven literal y realmente en la calle. Y ahí tenemos mucha gente que está en esa situación en la ciudad de Buenos Aires. Luego tenemos toda una problemática compleja relativa a las villas y asentamientos en la ciudad, que no son realidades de ayer, de antes de ayer, sino que tienen muchos años de existencia. Y además con un crecimiento exponencial, ¿no? Sí, con una historia interesante, en realidad. Todos esos barrios se fueron formando desde los años 50, 60 en adelante. Hubo, como todos sabemos, una política explícita de erradicación durante la dictadura cívico-militar, donde el objetivo era desplazar a esas personas de la ciudad de Buenos Aires a otros lugares, y en ese momento decreció enormemente la población en virtud de esa política claramente expulsiva. Y luego, desde la democracia, esa población va creciendo y ha crecido enormemente como consecuencia, bueno, de dos fenómenos, ¿no? Las políticas de exclusión social de los años 90 y luego la crisis de todo ese modelo económico, político y social que estuvo implicado en la crisis del año 2001, y ahí enormemente ha crecido la población en estas villas, asentamientos, y van creciendo año tras año. Acá tenemos un sinnúmero de problemas diferentes, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar es personas que están asentados en un lugar y buscan legítimamente tener su lugar en donde vivir. En segundo lugar, el acceso a todos los servicios públicos, como cualquier otra persona que vive en la ciudad. En tercer lugar, la integración real, social, cultural y humana con el resto de la ciudad. No pueden ser pensados las villas como lugares que están aislados. Es el famoso reclamo de la urbanización, claro, ¿no? Lógico. Exactamente. Horacio, aprovecho tu formación recién antes en la tanda hablábamos de la formación de cada uno, la formación teórica, venís del derecho, y tengo una pregunta un poco más filosófica. ¿Qué nos pasa a los argentinos con la ley? Nos cuesta mucho, ¿no?, cumplir la ley, no nos gusta la ley. Se ríe. Tiene que responder usted,
No sé si es una cuestión puramente argentina, ¿no? ¿De apego a la norma? Bueno, es como muy complejo la temática, y en realidad es como decir la ley en general, es como en un decir punto, la justicia, ¿no? es como decir la justicia, es como algo tan genérico que no sé cuánto significa, porque una cosa... normas de convivencia en general, porque también todo lo que estamos hablando está un poco atravesado por estas cuestiones, ¿no? Estamos hablando de lugares de mucha conflictividad social, donde obviamente las normas y las leyes, digamos, que rigen un poco la vida cotidiana, evidentemente no se cumplen y son zonas donde hay delito, marginalidad y demás. Sí, yo en ese punto hablaría de otra cuestión, y es la dificultad de reconocer en las propias realidades sociales las realidades jurídicas que se establecen en términos de derechos. ¿Cómo vendría a ser eso? A ver. ¿No? Porque hay toda una historia de conquista de derechos, como el derecho a la vivienda, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a tener un espacio urbano o el derecho a tener acceso a los servicios públicos. Esos derechos no surgen espontáneamente en los textos jurídicos, sino que son un momento en una serie muy compleja de reclamos, de organizaciones y de movilizaciones políticos y sociales, porque si fuese por el movimiento puramente espontáneo, esos derechos no estarían incorporados en los textos constitucionales, tendríamos incorporado, como dije antes, y que también fueron resultado de luchas políticas, el derecho de propiedad y las libertades. Ahora, reconocido esos derechos en los textos constitucionales, es muy complejo luego su transformación en la realidad. Eso también viene a cuento por en qué forma se establecen esos derechos, porque es diferente, volvamos por eso si aclaré que era filosófica la pregunta, a nuestra historia. Por eso aclaré que era filosófica la pregunta. Pero te doy una vuelta sí, yo entiendo igual el punto donde histórica, filosófica. El derecho a la vivienda fue reconocido explícitamente en la Constitución argentina, en la Constitución de 1949. Pero eso fue un momento de una política más amplia, que fue la política de vivienda que efectivamente existía. Entonces, el Estado construía barrios, en los barrios construía los centros de salud, las plazas, lugares de esparcimiento, etcétera, y paralelamente que se hacía esa acción estatal, estaba reconocido, o paralelamente se reconocía el derecho a la vivienda. ¿A qué voy? Había un proceso político muy complejo en el cual uno de los elementos era el reconocimiento jurídico del derecho. Pasó mucho en nuestra historia y hoy en día tenemos una cuestión de disociación, en el sentido de que tenemos ese derecho reconocido, pero no hay movimientos políticos y sociales de la envergadura que hubo en aquel entonces que sean concomitantes a esos derechos. Lo que pasa es que la Argentina vivió algo muy complejo, que es el proceso de destrucción de su estado de bienestar, que fue algo que muy dificultoso para construir para la Argentina desde los años 40 hasta los años 70. También fue muy dificultoso su proceso de destrucción. Fue necesario un gobierno cívico-militar, luego un gobierno democrático que ante una crisis muy profunda eligió el camino de la desestructuración o del desmantelamiento del estado de bienestar, y desde el año 2003 se está reconstruyendo esa situación. Y es muy difícil reconstruir instituciones que están destruidas, más en el estado de todo lo que significa la exclusión social, que es en sí mismo, todos hablamos en esos términos, pero es un término muy estático, porque da la sensación de algo que es una situación de hecho, y en realidad hay procesos sociales de exclusión de las personas y de inclusión de las personas. Corti, lo quiero llevar nuevamente a la coyuntura, salimos del plano filosófico un segundo. Por favor. Usted forma parte de Justicia Legítima, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, me interesa mucho saber su opinión respecto del caso Campagnoli, del fiscal suspendido, el jury y demás. Ya se cumplió una semana. Sí. Bien, formo parte, primero te hago una consideración general, porque creo que la aparición del espacio de justicia legítima es muy importante como un debate al interior de la justicia. El Poder Judicial ha sido tradicionalmente un poder cerrado sobre sí mismo y con sus
ritos, con sus mecanismos a través de las cuales dificultar el acceso de la gente y de la opinión pública al Poder Judicial. Y entonces, un poder que se ha mostrado ante la sociedad como si fuese un poder ajeno a toda práctica política. Es cierto, para el Poder Judicial en principio no tiene relación con formalmente los partidos políticos, lo que no significa que no haya todo un proceso político al interior del Poder Judicial y que las decisiones judiciales tengan un condimento político, máxime por una característica técnica de nuestro Poder Judicial, y que es que lleva a cabo el control de constitucionalidad. Eso significa que ante los jueces se discute si una regla dictada por la mayoría, es decir, por el Congreso, o eventualmente propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso, o sea, generado por las mayorías, es evaluado en si es constitucional o no. Entonces, nos estamos quedando sin tiempo y no me respondió Compagnoli. Sí, te respondo que ahí están funcionando los procedimientos institucionales y es algo muy normal. Hay una situación de jury y veremos qué es lo que sucede. Bueno, Corti, muchas gracias por acercarse y venir a explicarnos de todo un poco, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Como si nos queda corto este programa, Norman. Como siempre. ¿Cuándo podés explicar? Sí, me quedé para hablar de mi función ahora específica. Cuando cerramos, seguimos. Sí. Nobile, nos vemos el próximo domingo. Por favor. Bueno. Usted ya sabe, próximo domingo a las 11, acá por América 24. Que tenga una muy buena semana.